Pero muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos, como cada domingo, estudiando el libro de Efesios. Un libro que nos ha traído luz, dirección de parte de Dios. Hoy vamos a dar continuidad. Pero antes de comenzar, te pido que tomes tu Biblia, tu cuaderno, tu libro de notas y tu lápiz. Gracias a Dios porque cada domingo tenemos una cita divina. Tenemos un encuentro maravilloso con Dios. Para aquel que ama a Dios, creo que su pasión es la palabra. El ser enseñados, el ser preparados es algo muy importante, porque la palabra de Dios dice en el libro de Oseas que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Creemos que estamos pasando por un tiempo crítico, un tiempo en el cual se están levantando doctrinas que van en contra de lo que Dios estableció. Hoy vamos a ver algunos puntos muy importantes acerca de esto. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más compartir tu palabra, compartirte este libro, en el cual tú, Señor, nos dejaste tu palabra para que podamos ser entendidos de los tiempos. Que podamos, Señor, ser diligentes, que escudriñemos tu palabra, orando siempre en todo tiempo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Efesios, capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios habla y dice lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay mucha enseñanza acerca de esto. Hoy quiero compartirte esto a ti. Sé que puede haber otras interpretaciones aún más profundas, sí las hay, pero hoy el Señor puso esto en mi corazón para compartirlo contigo. Aquí el apóstol Pablo nos habla de una manera imperativa. Él no dice, si quieres saber esto, no. Él dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En este texto, Él nos ordena, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos de entender que esta forma de vivir no debe de ser la de un verdadero hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios. Cada verdadero hijo de Dios debe de guardarse de toda práctica de pecado y de toda sospecha de pecado. Debemos de apartarnos totalmente del pecado. Hay un texto en la Biblia que dice que debemos de correr, que debemos de apartarnos de todo pecado. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué manera tan clara de hablar hoy en esta tarde de parte de Dios. Dice que nos debemos de abstener de toda especie de mal. ¿De qué nos debemos de abstener? De toda fornicación, de toda inmundicia, de toda avaricia, de toda idolatría. Debemos de apartarnos.
porque la palabra de Dios es clara. Dice que el mismo Dios de paz es el que nos va a santificar por completo en todo nuestro ser tripartito, que se compone de espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros vivimos una vida apartada para Él dice que nos va a guardar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz es quien nos santifica, es quien nos aparta para Él. Debemos de separarnos de todas las cosas que nos incitan a pecar, como conviene a santos. El estilo de vida de cada persona muestra quién es su Padre, Dios o el maligno. Es muy claro. La Biblia dice que al árbol lo conoceréis por sus frutos. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Un árbol bueno no puede dar un mal fruto. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 44 al 47 dice, aquí viene una palabra fuerte, pero debemos de entender que estamos hablando de cómo nos conducimos, de cómo caminamos en esta tierra. Si nosotros como hijos de Dios, como nacidos de Dios, estamos apartados para Dios, para un propósito, o si vivimos con toda clase de pecados. Aquí dijimos que el estilo de vida de cada persona va a mostrar quién es su padre, si Dios o el maligno. Vamos a leer estas citas. Juan 8, capítulo 8, versículos 44 al 47 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 47. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí vemos claro. Aquí la palabra de Dios nos habla muy claro. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos conducimos? Si verdaderamente decimos que hemos nacido de Dios, nuestra vida debe de ser totalmente transformada. Dice la Biblia, el que robaba no robe más, el que se emborrachaba no se emborrache más, el que practicaba la fornicación, el que practicaba el adulterio, el que practicaba toda clase de pecado, si ha nacido de nuevo, debe de apartarse de él, porque dice que él mismo nos va a santificar por completo en espíritu, alma y cuerpo, y que él nos va a guardar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es frontal. La palabra de Dios es sin hipocresía. Siempre nos va a hablar de una manera clara, de una manera objetiva, porque Él es un Dios verdadero. Dios nunca miente. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe de estar en el Dios verdadero, porque Él es el que nos sostiene. Él es el que nos lleva de victoria en victoria. Él es el que siempre nos dará la victoria a nosotros si caminamos, como lo dice su palabra, en santidad, en rectitud, en integridad. Aquí es donde nosotros mostramos quién es nuestro Padre.
si Dios o el maligno. Es importante para nosotros que tomemos estudios para poder ser discipulados de una manera correcta. Nosotros estamos tomando unos estudios en Dios es fiel. Ayer estábamos hablando acerca de que debemos de tener ejercitados nuestros sentidos espirituales. Esto ahorita lo vamos a ver. Vamos adelante, vamos a seguir adelante. Espero que haya quedado muy claro que todo hijo de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Y cada vez que menciono esto digo que la palabra de Dios es muy clara. Dice que todo aquel que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Vamos a tropezar, vamos a pecar, pero no vamos a permanecer en el pecado. No vamos a practicar el pecado. ¿Qué clase de pecado podemos cometer? A veces de omisión, a veces de una falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Te repito, la palabra de Dios es frontal y sin hipocresías. Efesios capítulo 5 versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos estar atentos a las enseñanzas que recibimos y practicamos. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí surge la pregunta: ¿un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo que ha nacido de Dios, podrá apostatar de la fe? Apostatar es rechazar, es renegar de la fe. Yo creo que aquí debemos de ser muy claros. La Biblia dice que se han introducido falsos hermanos que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Todos aquellos que están apostatando de la fe no han nacido de Dios, porque están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y siguen ese camino. Y la Biblia dice que sobre los cuales viene el justo juicio de Dios. Amén. Aquí está la importancia de tener ejercitados los sentidos espirituales. Hebreos capítulo 5 versículo 14 es muy claro. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están tus sentidos espirituales? No tan solo los espirituales, sino tus sentidos físicos. Si tus sentidos espirituales están en la dirección correcta, tus sentidos físicos son de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Hoy, como cada domingo te digo, la palabra de Dios nos desafía a un cambio radical. Tenemos que ser hombres entendidos, hombres que escudriñen la palabra de Dios. Dios te bendiga, querido hermano. Espero que el próximo domingo, si Dios quiere, seguir compartiendo este libro de Efesios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que nos guardes de todo mal. Guárdanos en el hueco precioso de tu mano. Padre, aquellos que tú conoces, Señor, desde antes de la fundación del mundo y que has llamado con un propósito, sabemos que tú los vas a sostener con mano fuerte, con mano de poder, y que vamos a llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Amén.